¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Espiral. Uno de los temas con los que solemos llenarnos la boca cada vez que pensamos en el desarrollo del país es el turismo. Pensamos románticamente o nostálgicamente, ¿por qué este país no puede vivir más y mejor a partir de las divisas, de los recursos que deja el turismo? Los políticos, cuando toman posesión de un municipio o de un gobierno, advierten, aseguran que van a tener una gran política turística. Y sin embargo, el país viene cayendo como destino turístico con respecto al mundo. Andábamos en los primeros 10 lugares hace algunos años, 2008, y hoy hemos pasado al lugar 14 o 15. Se trata, en efecto, de una transición desagradable, desafortunada, que merece ser atendida. ¿Por qué hemos caído como destino turístico? ¿Por qué nos ganó Turquía? ¿Por qué nos están ganando algunos puertos o lugares turísticos de Centroamérica y del Caribe? Tiene una respuesta muy compleja esta pregunta. Son muchas variables que hay que atender. No solamente tiene que ver con la seguridad, pero es importante, o con la sociedad, o con el gobierno, o con los recursos. Pero en concreto, claramente falta una política de turismo. El Congreso de la Unión le acaba de entregar al presidente Enrique Peña Nieto una cantidad muy importante de recursos para el 2014 para que se ejerza una política turística importante que cambie esta circunstancia, este panorama. ¿Qué va a hacer el gobierno de Enrique Peña Nieto con este dinero? ¿Cuál es la visión que tiene México, el gobierno mexicano, para fortalecer la política turística? Ese es el tema de esta noche aquí en Espiral. Comenzamos. Soy Cristina Elena Arce Hernández, soy cuarta regidora del municipio de Teotihuacán. Hay gente que opina que, bueno, pues habría que haber más, pues ese detonante turístico para usarlo exactamente, pero sin embargo nos enfrentamos a una triste realidad que pues son pocas las personas que han tenido la posibilidad de ingresar a este, a este mercado exactamente, y las comunidades aledañas, pues no hay un beneficio real hacia la comunidad. ¿Qué pasa con Teotihuacán? ¿Por qué tenemos esa mina de oro y que a veces nada más nos pasamos mirando, ¿no? Abrimos nuestra conversación de hoy sobre promoción turística con un panel al que le estoy muy agradecido que han aceptado participar. Han trabajado desde la investigación, desde la práctica, del ejercicio cotidiano en el turismo en México, en sus políticas. Les doy la bienvenida y como esta edición aquí en Espiral les voy a pedir que ustedes mismos se presenten. Rodrigo, comenzamos contigo. Gracias, Rafael. Un gusto estar aquí. Soy Rodrigo Gallegos. Llevo el área de cambio climático y tecnología en el IMCO y pues llegué al turismo por empezar a analizar los problemas que sufren las urbes mexicanas, sobre todo aquellas en las zonas turísticas, que por cierto crecen 2.5 veces más rápido que el resto de las ciudades del país. Y de esta manera, pues esta problemática pues, nos acogió como un tema importante a resolver muchos temas, agua, biodiversidad, etcétera. Y pues por el otro lado, en lo personal, pues me encanta viajar y he sido un viajero afortunadamente desde muy joven. ¿Cuál es el lugar que más te gusta en México para viajar? Si ahorita te encontraras un turista portugués que te dijera, oye, ¿a dónde voy a México? ¿A dónde lo mandarías? Afortunadamente, pues México tiene esta gran variedad y depende si le gusta lo frío, la montaña, el trópico. ¿A ti qué te gusta? A mí me gusta mucho la sierra, en general a mí las montañas del mundo, pero en general las montañas me parecen un lugar muy especial en el mundo. Entonces, por ejemplo, la zona de la Sierra Tarahumara me parece una maravilla. No lo mandaría ahorita por la inseguridad en Chihuahua y en algunas zonas ¿Es cercanas. turística la zona tarahumara?
Es decir, ¿tiene infraestructura para el turismo más allá del Chepe? Más allá del Chepe y Krill y la zona, digamos... Está desperdiciada. Sí, ciudad. Totalmente. No, bueno, si tú ves la diferencia de ingresos de turistas digamos, en Utah y en el Grand Canyon y lo que, digamos, recupera México en sus grandes cañones, que por cierto son más profundos que el Grand Canyon. El Cobre, por ejemplo, el Cañón del Cobre. El Cañón del Cobre y las otras barrancas, o sea, tiene como 7, 8 barrancas. Batopila. Pues evidentemente pues, es un recurso, es un activo turístico desperdiciado. Pues de eso vamos a hablar. Tú te has dedicado y ahora sacaron este documento justamente en el Instituto Mexicano de la Competitividad, nueva política turística para recuperar la competitividad. Y parte de lo que hablan es de esto, ¿no? El desperdicio que estamos haciendo de nuestros recursos naturales, históricos, culturales, justamente para hacer buen turismo. Dan, del otro lado estás tú y te pido también que te presentes. Gracias por la invitación. Dan Bielac, de Grupo Hábitat, grupo hotelero mexicano. Yo llegué al turismo por el gusto al servicio. Empecé, la verdad, por el área de restaurantes, de alimentos y bebidas, y me fui adentrando a la hotelería. Y es eso, ¿no? El gusto de poder servir, de hacerlo todos los días, de ver gente diferente, diferentes culturas. He viajado, he estado trabajando en diferentes países, desde Europa, África. La vez que regresé a México, específicamente al DF, porque lo tiene todo. He vivido en otras partes y realmente lo tiene todo. O sea, tú digas, la ciudad capital es un centro con potencial turístico grande. Como cualquier otra ciudad del mundo. ¿Como cualquier otra o de las más grandes ciudades turísticas? De las más grandes. Compite, o sea, ¿con dónde lo pondrías? ¿Con Madrid? ¿Con Londres? ¿Con...? Incluso París tiene todo. Museos, parques, hay... Sabiéndola utilizar, hay de todo. Ahora, aquí no hay publicidad pagada y sin embargo hubo una intención de mi parte de pedir que alguien de los hoteles Hábitat viniera porque, más como consumidor que otra cosa, sí observo una estrategia de acercamiento con el turista, sobre todo extranjero, que les ha funcionado muy bien. Entonces, va a ser importante que nos cuentes lo que se pueda contar del hilo negro del Hábitat y cómo han ido concibiendo la hotelería en la Ciudad de México a partir de esta experiencia en el Hábitat. Pues es mucho el crear conceptos diferentes que no se han hecho todavía en México, que empezó con Hotel Hábitat en Polanco hace 13 años, de los primeros, si no el primer hotel boutique en el DF y en el país. Y cada hotel que ha construido el grupo es un concepto totalmente diferente. Como de experiencia distinta. Totalmente. Está Hábitat, que es 100% minimalista en Polanco, centro corporativo de tiendas, comercial, etcétera. Está La Condesa, en un edificio de 1928, histórico, que fue remodelado como clásico francés, un toque retro, vintage, totalmente diferente al de Polanco. Tenemos el de Santa Fe y el del centro, que bueno, ya es un concepto que junta un hostal de 200 pesos la cama con un cuarto con todas las comidas y todo el lujo. De $250 la noche. Exactamente. Te agradezco mucho que estés aquí. Pues valdrá la pena ver cómo están ustedes imaginando el futuro. Yo creo que eso es lo que te voy a pedir que me ayudes a construir a lo largo de esta conversación. Y está con nosotros Francisco Madrid Flores. Él encabeza en la Universidad de Anáhuac justamente el área académica dedicada al turismo. Me da muchísimo gusto tenerlo y le pido que usted se presente. Gracias, Ricardo. Muy amable. Gracias por esta invitación y la felicitación por dedicar este programa al tema de turismo. Soy Francisco Madrid. Yo soy un profesional de turismo. Lo soy porque así lo quise ser. Yo estudié turismo como mi carrera original, en el Politécnico, por cierto. Y después fui un profesional del Servicio Público del Turismo. Trabajé durante 23 años en la Secretaría de Turismo. Trabajé en la Organización Mundial de Turismo. Y estoy convencido de que el turismo, y por esa razón estoy aquí, es un instrumento muy valioso que puede suponer un cambio para México. Creo que tenemos un gran país, más allá del vernaculismo que nos caracteriza a los mexicanos, de que somos muy simpáticos y muy bonitos, sí que creo que tenemos ventajas comparativas que no se han puesto en valor en el mercado. Entonces, pienso que si hacemos bien las cosas, el turismo le puede dar mucho, mucho más al país.
Hoy en día soy el director de la Escuela de Turismo de la Universidad de Anáhuac. Tengo esta, digamos, también hoy en día ya motivación de carácter académico y estoy encantado de estar aquí contigo. Y tengo aquí un libro, Diagnóstico de Oportunidades del Turismo en México. Supongo que una serie de consejos sobre cómo podríamos hacer que esta industria, la tercera más importante para los ingresos del país, pues nos ayude a apalancar el desarrollo urbano, el desarrollo humano. Ya es la cuarta. A ver, vamos a empezar por ahí. A ver. Ya me hace Rodrigo aquí la anotación. Ya que no se hace, a ver, yo bueno. tenía idea que era petróleo primero, remesas segundo, turismo tercero. Y aquí Rodrigo me dice, como me pasa el acordeón, me dice, no, es la cuarta. A ver, en 2008 andábamos en los primeros 10 lugares. Yo no sé si fue la influenza, la crisis económica, qué ocurrió. Hoy andamos en el lugar 13, 14, si no me equivoco. ¿Qué pasó? O sea, ¿cómo se cae uno 6 lugares en tan solo 5 años? Cuando, además, insisto, es tan importante para el país que el turismo siga floreciendo. Bueno, déjame decirte, la cuarta es porque los ingresos mineros, con el boom de los precios, digamos, de mineros, es la tercera fuente de divisas del país, que es diferente de riqueza. Igual el turismo, porque si vemos el sector automotriz, pues no le compiten, digamos, el sector automotriz como per se, como sector, ¿no? Pero lo que voy es que en dólares ingresados al país fue por muchos años la tercera, y ahora la minería, con estos precios y demás, la desbancó. Pero además de la minería y el crecimiento de la minería, eso te habla de que en general, en el país, y no nada más a raíz de la crisis financiera del 2008, el turismo ha crecido más lento que la economía del país. Y esto en los últimos 12, 14 años. Ha sido menos dinámico. Sin duda. Menos dinámica que la economía mexicana. Entonces, el pastel que es la economía mexicana, cada vez hay un trozo más pequeño, o prácticamente igual, de turismo. Pero eso no es lo importante. O sea, eso es como nos enseñaron en la escuela. A ver, cuando hablas de turismo te dicen, no, pues fíjate cuántos visitantes extranjeros tenemos. Es una farsa. Si el mundo y el turismo crece más rápido que la población mundial, porque afortunadamente China, Brasil y otras economías emergentes los están rusos hoy están paseándose por todo el mundo. Pero están sacando más, digamos, más clases medias, ¿no? Esas clases medias son los primeros turistas. Si quieres locales y si quieres luego los que tienen un poder adquisitivo más alto, salen. Pero el turismo crece más rápido que la población mundial, en el mundo. Y en México ha decaído. No, en México el turismo nacional ha crecido más rápido. Lo que ha caído crece el número de turistas que si tú ves la gráfica, crece el número de visitantes extranjeros, excepto por la caída de 2008, pero vuelve a crecer. Y estamos por ahora por arriba de esos niveles en el tiempo. Pero eso, la verdad es que es lo menos importante. Lo importante es preguntarse, de cada peso que invertimos en el sector turístico, ¿cuánto recuperamos? Y eso es ver la segunda derivada, digamos, ya verlo más a detalle, más fino. Y eso es lo que importa en el sentido de competitividad, porque cada vez invertimos más en el sector turístico y recuperamos menos. Pero nada más para entender bien el fenómeno. Entonces, hay un número mayor de turistas nacionales y extranjeros viniendo a México. Correcto. Pero la cantidad de divisas sí ha caído. ¿O esa también está a la alza? Depende cómo. Si es en términos nominales, ha subido. Define en términos nominales. Si es en términos, digamos, del precio corriente de hoy. Y si o sea, ¿cuántos dólares derramó este año con respecto a cuántos dólares derramó el año pasado? Hay una caída, evidentemente, de la crisis de 2008 financiera y hay una recuperación. Pero, otra vez, creo que es engañarnos un poco, ver esos números nominales a primera vista. Si los haces, digamos, les quitas la inflación, los deflactas, y luego le restas lo que invertimos para sacar cada uno de esos dólares reales, es donde te das cuenta que estamos estancados. No solo estancados, estamos en picada. Su mirada con respecto al comportamiento del sector turismo, sobre todo con respecto a sus ramas. Cualquiera de los dos, ¿eh? Si quieren. Bueno, yo tendría, digamos, algunos puntos de precisión sobre lo que se ha dicho antes. México, lamentablemente, según nuestras estimaciones, va a caer 2 lugares más para el cierre del año pasado, es decir, 2013. Vamos a ser el país número 15 en el mundo. Y tenemos una mezcla, efectivamente, en donde el mercado internacional, en el largo plazo, que yo creo que es lo importante, ha crecido bastante poco. La tasa media de crecimiento anual es del 1.1%.
Tienes otros países en el mundo que crecen mucho más rápido, medido en turistas internacionales. En su capacidad para captar turistas. Sí, el mercado mundial... Pero a ver, ¿quiénes nos han rebasado? Nosotros andamos en el 8, andamos en el 15, dices ahora, Francisco. En el 15. ¿Quiénes nos han rebasado? Entiendo, Costa Rica nos rebasó. No. Hay dimensiones. Costa Rica está más abajo del 40. Pero digamos, los que han crecido mucho más rápido en la última década, tienes un Turquía, que en el año 2000 era el 18, y hoy en día está entre el top 5, ¿no? Que rebasó incluso al Reino Unido. Logró venderse muy bien para el turista. Además es un ejemplo bien interesante para seguir, porque tiene muchos puntos de contacto con México, cultura y playa. ¿Quién más nos ha rebasado? Nos ha rebasado Malasia. En el último año, digamos, la novedad es que nos rebasó Tailandia, que el año pasado creció más del 20%, y nos rebasó Ucrania, aunque a lo mejor no les creemos las cifras, pero pues de que nos rebasó, ¿no? En términos de cómo se comporta la economía turística con la economía del país, el comportamiento es en general muy similar, ¿no? Es decir, ¿por qué? Pues porque la mayor parte del turismo en México lo hacemos los mexicanos. El 80% del consumo turístico lo hacemos los mexicanos que viajamos dentro de México. Pocos, por cierto, bastante pocos. Pero esos son los que mueven la economía. Entonces, si la economía va bien, pues el turismo avanza. Si la economía no va bien, pues el turismo se detiene. A ver, me gustaría que pudieran hacer una distinción entre estas dos, porque uno piensa en turismo con palanca de desarrollo, y muy rápido lo que quiere ver es al chino, al indio, al ruso, al gringo visitando todo el territorio mexicano. Pero si empezamos por mercado interno, yo sí pregunto qué tanta costumbre hay de hacer turismo, uno, y dos, si las vacaciones del mexicano están diseñadas para hacer un turismo que vaya más allá de un puente. Porque cuando tienes 5 días, aunque tenga muchas veces 5 días, es distinto que si uno tiene 5 semanas. Esa es la diferencia entre un turista francés y un turista mexicano. Me voy a ir a corte, necesito que me hablen del turismo nacional y estructuralmente cómo está diseñado para que ese mercado interno funcione, y luego regresamos al extranjero. Quédese con nosotros. Seguimos en Espiral hablando de política en materia de turismo. Con Walmart, como con muchos nuevos desarrollos turísticos que le llaman, ¿no?, el comercio golondrina, ¿no? Llegan, se llevan su ganancia y bueno, a los pobladores pues realmente no hay un beneficio real, no se vive del turismo. Hay poco pues impulso al comercio local. En estos momentos lo que estamos planteando es que haya otras formas de tener ese desarrollo sustentable, ¿sí? Estamos proponiendo que se desarrolle el turismo, el ecoturismo, o lo llamado también, hay gente que lo llama el turismo esotérico, los temazcales, terapéuticos o de sanación, ¿no? Cooperativas de artesanos, porque efectivamente se cae en el que unos cuantos captan todo pues ahora sí que la producción de artesanía, y los pequeños artesanos pues se quedan desprotegidos. Estamos de vuelta en Espiral, hablando de turismo, y les decía antes de irme a corte que me ayudan a entender el comportamiento del mercado nacional. Es decir, tú trabajas en la Ciudad de México, correcto, atiendes restaurantes, hoteles en la Ciudad de México. ¿Qué tan importante es el turismo de fuera de la Ciudad de México para la derrama en los establecimientos donde tú operas? Es importante, sobre todo, y bueno, particularmente en el caso de nuestros hoteles, el turismo de negocios, sobre todo. Viene mucha gente entre semana a hacer negocio. Nuestro mercado más importante definitivamente es el nacional, aunque sí tenemos mucho extranjero. Muchos corporativos que traen a su gente a las oficinas del Distrito Federal. Mandan a Polanco, mandan al centro, correcto, mandan a Santa Fe. Y son 2 días, 3 días máximo. Correcto. De lunes a viernes. En el fin de semana hay movimiento de gente local, de gente que vive en el DF, pero se toma unas vacaciones. Si vive en el sur, viene a Polanco, viene a Santa Fe. Mucho en la Condesa, tomarse el fin de semana dentro de la Condesa. O sea, turismo intra-Distrito Federal. Es local.
O sea, gente que vive en Cuapa y que dice, me voy a pasar un fin de semana en la Condesa. Aniversarios, cumpleaños o nada más salirse de la rutina y quedarse en el DF, pero de vacaciones, por así decirlo. Regreso a la pregunta del Distrito Federal hacia afuera, digamos, de una costa a otra, del norte al sur. ¿Qué tanta costumbre hay en el mexicano de hacer un turismo que vaya más allá de pasarse unos días en la playa, en Acapulco o en Cancún? Es decir, un turismo que permita recorrer la Tarahumara, subir a la sierra, ir a la Sierra de Puebla, etcétera. Desde nuestra perspectiva, hay muy poca información, hay que decirlo abiertamente, del sector turístico. Si tú comparas el sector financiero y la información con el sector turístico, hay poca. No hay data suficiente. Hay muy poca. Desde nuestro punto de vista, prácticamente es un... INEGI no levanta la suficiente información, las cámaras, ¿quién no la levanta? Sectur, la Datatur, digamos, las bases de datos que existen para el sector son parcas y con información relativamente... Dame lo que sabemos. Bueno, de lo que podemos aprender del turismo nacional, de acuerdo a las estadísticas, es un turismo que tradicionalmente ha viajado así, o sea, viajes a la playa, viajes a los centros culturales. A ver a su familia. Ver a su familia, y de negocios, y cada vez más crece el turismo de negocios, pero no es un turismo que tenga, porque esto tiene que ver con los diseños de nuestros destinos turísticos y con la experiencia que implica un destino turístico, que tenga esto que estaba diciendo Dan, que tenga la idea de pasar un rato en una colonia, en un destino, conocerla. Va a un museo, va a una conferencia, va a una playa y se queda en un hotel, que por cierto pues, se parecen varios entre ellos. Ha habido muy poca diversificación en nuestra oferta turística. No solo entre hoteles y entre los oferentes, sino de los destinos. A ver, Francisco, déjame hacerte esta pregunta. Al turista hay que educarlo. Uno se educa como turista, ¿no? Y normalmente en el mundo, los países que viajan es que educaron muy temprano a su población para que aprendieran a ser turistas. O sea, vemos en Europa a los muchachos de 17, 18 años haciendo su primer viaje y ahí se descubren a sí mismos como viajero. En México no hay un ejercicio de alfabetización turística temprana. Es decir, el joven no viaja o viaja muy poco o le cuesta muy caro y ahí sobre todo tampoco hay información de qué destinos tiene. ¿Estoy equivocado en esto? ¿Cómo tienes observado todo el fenómeno desde la universidad? Mira, lo que nosotros vemos es que el mercado proporcionalmente a total la población es relativamente bajo, ¿no? En un país de 120 millones de personas, los que realizan viajes de los que llamamos turísticos, es decir, con pernocta, más o menos 30% de la población. Es decir, se hacen unos 170 millones de viajes porque una persona viaja frecuentemente. A ver, 30% de la población la que puede viajar. De la población del país viaja. Oye, tenemos 50 millones de pobres, ¿no? Entonces no me digas que hacen turismo. Entonces es la primera, digamos, consideración básica. Entonces, y del otro 50, solamente un 30. Pues el 60% de ese 50, es decir, el 30% tienen posibilidad de viajar. La mayor parte de los viajes en el mundo, 51% son por razones de ocio. Más o menos la cuarta parte son visitas familiares y amigos. En México a lo mejor visita familiares y amigos es un poquito más. Y luego tienes las razones de negocios individuales y grupales y luego turismo religioso, turismo de salud. Ese es, digamos, el pastel completo. En México domina este tema del turismo familiar. Cuando tú haces encuestas resulta que la gente va de vacaciones a Chilpancingo. A ver a su mamá. Pues claro, porque no le costó el hospedaje, ¿no? Y porque no le costó el alimento. Hijo, pero la mamá cómo trabajó mientras recibió la cosa. Entonces, si tienes un mercado dominado por la estacionalidad, para que coincida la vacación familiar tienen que estar todos, ¿no? Y eso sucede 3 veces al año. Semana Santa, Pascua, verano y Navidad, claramente dominado. Tienes un mercado donde es muy importante la convivencia familiar. Yo creo que el mexicano trata de pagar la culpa, digamos, de la ausencia familiar con los viajes. En las encuestas, el 97% de quien viaja dice es para convivir con la familia. Me refiero a los viajes de placer, ¿no? Es una sociedad que trabaja muchas horas, ¿no? Sí. Tienes una, digamos, perspectiva de hidrofilia. Nos gusta vamos al agua, ¿no? Al agua, playa, al balneario. El río también. Oye, en México hay 80 millones de visitas a parques acuáticos al año. Es un buen negocio ese. Es un buen negocio que ha venido a la baja, porque finalmente el turismo es una forma de uso de tiempo libre y compites con muchas otras formas. Y en la medida que no necesariamente este es un país seguro para viajar, que yo creo que es un tema del que hablaremos un poco más, pues la gente ha recortado, digamos, sus patrones de viaje y los ha modificado.
Hay cosas, la gente reacciona bien cuando ofreces un producto atractivo. El caso de los pueblos mágicos, yo creo que es una muestra de lo que podría pasar con un diseño de política más audaz, diferente. Claro, al final se quemaron el sexenio pasado, ¿no? El título, ¿no? Pueblo Mágico acabó siendo todo, ¿no? Pues no, lo que pasa es que el último día de la administración del presidente Calderón se otorgaron 11 declaratorios de pueblo mágico, ¿no? En los últimos 2 meses se otorgaron tantas como se habían otorgado en 7 años. Pero déjame interrumpir ahí en cuestión de los pueblos mágicos, Francisco. Yo creo que más allá de embellecer un mercado y ponerle una jardinera, una banqueta y demás, no se ha concebido el destino. Un pueblo mágico, tú vas a Europa, Asia, y un lugar que realmente se concibe como un lugar mágico, que es un destino. Olvídate de los hoteles que pueda... Evidentemente van a llegar los hoteles boutique y los hoteles, digamos, para más, a un lugar donde, como panal de abejas, llegan los turistas. Pero llegan los turistas a donde hay una experiencia, a donde puedes caminar, a donde los espacios públicos son públicos, las playas no son privadas. Acapulco es el mejor ejemplo. Nuestro destino, digamos, nuestro diamante de oro, hoy prácticamente no se paran ni 5% de turistas extranjeros. Digo, Si Acapulco cayó, después del Paulina dejó de ser un lugar de destino de Pero extranjeros. Acapulco no es un destino. O sea, Acapulco, o tomas un taxi para que llegues al activo natural, que es la bahía y demás, tienes que pasar por un hotel, a ver dónde, si al lado del Cano puedes entrar por una entrada pública. Lo mismo que sucede digamos, en Cancún. Playa del Carmen, la diferencia que hizo es, bueno, dijo, un activo público es la vialidad peatonal la quinta y avenida. tiene varias entradas al activo que es la playa, con todo y que también le han pegado a la playa como con todo México, pero por lo menos tiene mucho más entradas, democratiza el activo público. Y eso no lo hacen los pueblos mágicos, no está en la estrategia del gobierno, no está en la estrategia de Fonatur, no se ha hecho realmente, y nosotros evaluamos el último desarrollo de Fonatur de cabo a rabo, no había una planeación ni siquiera con los presidentes municipales. A ver, déjame regresar a un argumento que diste hace un momento. Si yo voy a uno de estos hoteles todo incluido, en Estambul o en alguna playa cara, y voy en la Riviera Maya o voy en Tailandia, me van a dar más o menos lo mismo, ¿eh? Desayunos más o menos con lo mismo, comidas igualitas, camas con las mismas sábanas, en fin. En cambio, una Riviera Maya conectada con Chichén Itzá o con Calakmul, ese me da una experiencia distinta. Ustedes le han atinado a hoteles con experiencia propia. Ya decías, de la propia cadena tienen 4 hoteles que son totalmente distintos. Claro. Ahora te preguntaría del otro lado, ¿qué le falta a la política turística para entender la especificidad de los lugares y cómo generar experiencias distintas en el turista? Yo creo que realmente es hacer la promoción correcta de los lugares, hablando fuera del DF, que a lo mejor no la necesita tanto o sí la tiene. Playa del Carmen, por ejemplo, se ha ido, y ahora hablando del all inclusive, del todo incluido, ha venido bajando Cancún de hace 15 años, que tenía los mejores restaurantes, todas las playas. El desarrollo o la sobreoferta que existe hoy en día con hoteles de 1000 habitaciones y tarifas que, bueno, están regaladas, hace que la gente deje de salir, que deje de usar la ciudad como tal. Voy a Cancún porque quiero estar en la playa y no salir del hotel. Beber, no mover. Desayuno ahí, como ahí, tomo ahí. Cerraron antros ya en Cancún. ¿Quiere decir que ese turismo está a la baja? El turismo Ese que consume está todo incluido está a la baja. No, el del todo incluido está al alza. Al final perjudica a Cancún como sitio turístico. Pero ya no entendí, si Cancún está a la baja y ese turismo está a la alza, ¿qué está pasando? Al final los que ganan son los hoteleros. El hotel gana, pero los locales, los restaurantes que existen de hace años, que habían sido visitados, esos están a la baja. En los 90 se empezó a acuñar un concepto de que el turismo masivo estaba condenado a morir, ¿no? Sí. Porque surgía un turista más sofisticado, un poco el que hablaban hace un momento, pero yo creo que con la novedad de que el cadáver goza de excelente salud, y así va a seguir siendo. O sea, hay para todos los gustos. Yo creo que esa es una consideración. Yo no estoy de acuerdo con el punto de vista. Tú conoces Tlalpujahua en Michoacán. Tlalpujahua recibía en todo el año 10,000 visitantes. Hoy recibe 250,000. No tienen gustos exquisitos, ciertamente, pero la pasan bastante bien en un entorno, en un espacio de convivencia familiar, de disfrute del ocio.
que ha cambiado el rostro del pueblo, como lo ha cambiado en muchos pueblos mágicos, no en todos, ciertamente, ¿no? Entonces, yo creo que sí tenemos que entender que el mercado es muy diferente. O sea, cuando tú dices, oye, todo el mercado quiere una experiencia inolvidable, pues oiga usted, mire, yo estuve en verano pasado en Italia, y para todo eran filas, ¿eh? Desde el helado hasta entrar al museo. Bueno, más se le volvió sofisticado. inolvidable por la fila. Exactamente. No, lo que tiene que ver es cómo acuña el turista, las personas, su imagen de ese destino fantástico. Si hay un turismo y hay una oportunidad para hoteles como estos, para hoteles de 500, de 1,000, de $1,500, de $4,000 como hay en Dubái hoy en día. Pero el sentido de verdad es que tú estás proponiendo, entendamos que México es tan diverso que puede ofrecer Porque el destinos turísticos muy diversos. Pero porque el Desde mercado es pueblos así. mágicos hasta el hotel todo incluido Pero en el la mercado es primera así, malla. o sea, no queramos traer solamente los turistas exquisitos. Pero a ver, asumiendo que esto es así, México le apostó al turismo masivo. O sea, Fonatur se inventa para generar réplicas de Acapulco y que fueron muy exitosas, Cancún, Huatulco, Los Cabos, etc. Pero no tuvimos una política para diversificar. Es decir, la crítica sería que no había una política del Estado para diversificar hacia los otros gustos. De ahí que los pueblos mágicos resulten una novedad interesante. Yo digo, coincido con Francisco que hay mercado para todo y va a crecer el mercado de all inclusive, sin duda, y el turismo. En lo que yo quiero enfatizar y quiero distinguir es que no importa qué mercado persigas, el sofisticado, el de $1,000 la noche, el de $20 la noche, no importa el país que compite, porque cada vez hay más competencia. O sea, la competencia que tiene hoy México con República Dominicana, Cuba, Costa Rica, no la tenía hace 10 años, ni cerca. Por Cuba, por ejemplo, nada más por el hecho de cómo cambió el Departamento de Estado, los permisos hace 6 años para que los americanos pudieran viajar a Cuba. Ha crecido, Cuba sin duda el destino del Caribe que más ha crecido. Digo, creces más rápido cuando eres más chiquito, ¿no? Eso no tiene mayor ciencia. Pero lo que te quiero decir es que la competencia cada vez es mayor. Cuba, Brasil, lo que está haciendo Brasil es venderte a los de All Inclusive y a los de $1,000 la noche la experiencia de Río de Janeiro, con tasas de criminalidad más altas que las que tiene el DF. Uno quiere Río de Janeiro y, perdón, pero lo que quiere vivir es el malecón, la experiencia de Copacabana, Ipanema, Leblon, y está atiborrado. La ocupación hoy, bueno, viene el Mundial, pero no hay lugares en Río en el siguiente año. Está todo lleno. Entonces, a lo que voy es, y Río tiene los problemas que tiene, o peores que tiene el DF. Es diversificar la experiencia, no importa dónde duermas y dónde comas. Y no tiene la oferta que tiene el DF, ni cultural, ni como megalópolis. Sin embargo, Río ha posicionado un destino. El DF lo está haciendo, Guadalajara lo está haciendo, Cancún no lo está haciendo, Los Cabos no lo está haciendo, Mazatlán no lo está haciendo, por ejemplo, malecones. ¿Por qué tenemos malecones en México, en los destinos turísticos? Tenemos 8, que son banquetas. No son malecones, no se comparan con los nuevos que está haciendo Miami, pero con el de Río, ¿cuál quieres? El de Estambul, con el de... El de Veracruz, el de Mazatlán son lindísimos. Son banquetas, ¿no? miden 2,5 metros. La Paz. El de Mazatlán he estado trabajando con los empresarios de Sinaloa y les dije con todo su orgullo, le dije, esto es una banqueta, no tiene sombras, no tiene servicios, no puedes hacer una cerveza ahí, no puedes jugar fútbol ahí, no puedes dejar a tu nieto o a tu hijo suelto a los 2 años porque lo atropellan porque pasa un coche a 80 kilómetros. Eso no es un malecón, no de clase mundial. Puerto Vallarta está interviniendo en una zona de malecón, cambiando y mandando un mensaje que ha picado la cresta en otros lugares. Pero lo que voy es que eso es lo que nos ha faltado, creo yo, de concebirnos como destinos. Reacción rápida a este comentario para antes El tema yo creo que importante es la identidad, ¿no? Exacto. Cada quien construye su identidad, porque si hace un malecón, todos quieren hacer malecones. Bueno, todos Hace quieren una que- escultura de Sebastián. Es correcto. Yo creo que tienes que acuñar tu identidad, construir sobre esa identidad tu diferenciación para estar en el mercado. Depende del segmento que quieras buscar, ¿no? En esta lógica, O todos. ¿estamos de acuerdo? O le puedes dar a que todos los puedes tener segmentos. de todos los segmentos. Ahora, conectar. Hablamos con la regidora de Teotihuacán hace un momento, con Cristina Arce, y nos decía, ahí está esa mina mundial que implica tener Teotihuacán. A ver, digo, ya quisiera el planeta entero, quizá los egipcios lo dudarían, contar con ese templo ceremonial. Y sin embargo, claramente a la población de Teotihuacán no le deja la riqueza, no hay una derrama como se debiera. Quizá nos la llevamos en el Distrito Federal. Entonces, a mí sí me gustaría, me voy a corte, que regresando me vayan a ver cómo conectamos el hotel todo incluido, el hábitat, con la visita a la pirámide, con la ida al museo, para que se expanda no solo la oferta, sino la derrama de recursos. Quédese con nosotros, seguimos en Espiral. Hay un CETIS cercano,
pero realmente es muy poco lo que se les enseña porque no se tiene esa cultura real de la atención al turista. No, falta mucho, falta mucho. Sí, sí hay, pero para los visitantes que llegan, para la importancia de la zona arqueológica, bueno, primero que nada, necesitamos mucha infraestructura. ¿Qué tipo de infraestructura? Por ejemplo, vialidades, señalamientos, buenas avenidas para que el turismo pueda confiablemente caminar, transitar. Necesitamos señalizaciones porque es increíble que pues también no existe ese tipo de infraestructura. También le diría que, bueno, pues mayor capacitación a las zonas aledañas a la zona arqueológica y también, bueno, pues que hubiera muchísima información, ¿sí?, sobre organización, por ejemplo, ¿no? Bueno, eso ya nos corresponde a nosotros, ¿no? Organizarnos, pero a veces, en ocasiones los grupos, pues, se desalentan, ¿no? Porque dicen, no, es que ponen muchos trámites burocráticos para bajar algún recurso estatal o federal. Entonces, pues sí, te quedas como a veces en la indefensa, ¿no? Estamos de vuelta en Espiral y bueno, les ponía a raíz justamente de la entrevista con la regidora de Teotihuacán, con Cristina Arce, les decía, a ver, si ustedes tuviesen en su poder volver a Teotihuacán un centro de atracción turística que no solamente trajera turistas, sino que provocara una derrama de recursos en la población de San Juan Teotihuacán, ¿qué harían? ¿Qué sugerirían? ¿Qué consejos le darían a la regidora, al cabildo, a la comunidad? Pues yo creo que primero que nada hace falta la infraestructura para llegar ahí. Es difícil llegar a Como Teotihuacán. dijiste hace rato, mucha gente se queda en el DF. Hoy en día no hay lo suficiente para hacer un destino como tal a Teotihuacán. Es ir a visitar y regresarse al DF finalmente. O sea, ¿es una desgracia para Teotihuacán estar tan cerca del Distrito Federal? ¿O es una ventaja? ¿Qué es? ¿Qué pasa con Toledo, en España? La gente no va a dormir a Toledo, va por el día. Pero a Toledo le va re bien, ¿eh? Una por derrama. supuesto. Pero no se trata de hacer hoteles en todas partes. Cada uno tiene su vocación. Y aquí Teotihuacán funciona para cierto mercado internacional como lo que dicen el side trip, la excursión del día. ¿Cómo hacer que esa excursión del día beneficie al habitante de Teotihuacán? Yo creo que argumentaría que infraestructura, pero en infraestructura en el sentido, bueno, sin duda una de las cuestiones que beneficiaría, pero no estoy seguro si sería la excursión del día y cuánto dejaría, pero sería infraestructura. O sea, llegar a Teotihuacán hoy por hoy, el otro principal atractivo turístico cultural que es el Zócalo capitalino, del Zócalo a Teotihuacán, nuestros dos ejes principales, bueno, Chichén allá, pero en el centro del país de turismo cultural, no están conectados. O sea, si llega mañana un alemán de 18 años con una mochila, o toma un taxi, o toma un tour, o no tiene otra más que hacer un recorrido que se vuelve una aventura que ya no dura... De 3 4 horas, ¿eh? No, de 25 horas, porque en lo que llegas a la terminal La Raza, agarras un camión, llegas allá, ¿y qué pasa cuando ya no hay camiones de regreso? No hay información, en fin, está desconectado ese articulado. Estos dos, que son los principales. La experiencia no es, digamos, de todo más placentera. Pero para hacer que funcione allá, para que haya drama, tienes que hacer que Teotihuacán se vuelva una experiencia. Sea por un día, sea por unas horas, porque Toledo puede tener una experiencia porque la gente come maravillosamente bien en Toledo y camina maravillosamente, digamos, en las pequeñas ciudades, calles empedradas y demás. Entonces, el tiempo que le queda ahí, que igual y no pernocta tanto, lo disfruta y lo gasta. La gente de Teotihuacán, pues si encuentra basura, no encuentra una avenida, digamos, de clase mundial o una forma de ver Teotihuacán distinta. ¿Quién debería tomar Teotihuacán? Perdón que lo diga, pero esta es una política federal, estatal, local. Déjame recuperar algo que hace rato decías, ¿no? Esta cosa de que Fonatur hizo lo que hizo para tener muchos Acapulcos. Yo creo que la pregunta tiene que ver, ¿hay un papel para el Estado mexicano en el turismo? Me gusta. ¿No? Yo creo que en México sí ha habido alguna vez una política turística buena que tenía que ver con que este país tenía una crisis de balanza de pagos. Y curiosamente, quien crea los centros integralmente planeados Cancún es el Banco de México.
porque había una razón de Estado para intervenir. Traer divisas. Hoy, claro, para equilibrar la balanza de pagos. Y funcionó muy bien, ¿eh? Muy bien. Por cierto, es un mito esto de que el turismo sea tercera o cuarta fuente de divisas. En el segundo libro que presentabas al principio, hablo de las realidades y mitos del turismo mexicano y el turismo es la séptima fuente de divisas. Cierro paréntesis. O sea, traes una mejor contabilidad. Sí, por supuesto, por supuesto. La séptima. Más actual, séptima. Incluso el gobierno reconoce que es la quinta. El turismo no está en la agenda y deberíamos encontrar cómo insertarlo. Tú eres un experto en temas de política. Dime en qué parte del Pacto por México está el turismo, en qué lugar lo tienen los partidos. No existe. Hoy, Bueno, a ver, todos hablan de turismo. bueno, Tú ves la cantidad de declaraciones que cada gobierno, cuando toma posesión, habla de turismo. hacen una, ¿eh? El turismo es prioridad. Sí, es impresionante las campañas. Pero luego Ese le es el mito preguntas fundacional. cómo. Y Hoy no en día yo encuentro creo que el respuesta. gran tema es cómo el país, ¿no?, recibe elementos para combatir la pobreza y la inequidad. Ya no hablamos de seguridad, que es otra historia, ¿no? Y el turismo tiene que jugar ahí. Y por eso, esa es la lógica de que el gobierno, de que el Estado, intervenga en estas cosas con un nuevo modelo de desarrollo. Hace un momento, perdón. También creo que es un poco círculo vicioso y entra un poco también lo de Río de Janeiro, es la imagen que damos hacia afuera. Y yo creo que el turismo desde el 2008 y después vino influenza en 2009. Inseguridad. Desde ahí se nota en el turismo pues un crecimiento mucho más detenido. Creo que la inseguridad afecta al final, digo, por negocio la gente va a seguir viniendo si tiene negocio, pero como turismo de placer no voy a ir a donde no me sienta yo seguro y se nota mucho. Mucha gente pregunta, incluso estando en el centro de Polanco, si es seguro salir a la calle, porque es lo que se escucha afuera. Y por eso el All Inclusive también te da tranquilidad. Y esto es la imagen que damos nosotros como México, como gobierno, hacia afuera, ¿no? Porque Río de Janeiro tiene la misma tasa de criminalidad o peor que el DF, pero la gente está yendo y nadie se pregunta si es seguro o no. Incluso está las favelas, el tour a las favelas. Entonces, nosotros tenemos Tepito y no te acerques, ¿no? A ver, déjenme seguir en esta lógica. Hablaban de Turquía hace un momento, Francisco. No conozco el fenómeno concreto, pero sí escucho con frecuencia que los cruceros que van a Turquía son una joya. En México traíamos cruceros en Los Cabos en cantidad muy importante. Pasaban algo a Mazatlán, Puerto Vallarta, Cozumel, en fin. No, a ver, déjame, estoy pensando más en el Pacífico. Hay una caída del número de cruceros del Pacífico alarmante. No es una caída tan pronunciada en el Caribe. O sea, en el Caribe todavía pasan cruceros. Ahora, la cantidad de horas y la derrama de los turistas que vienen en los cruceros, pocos que están llegando, ha disminuido. Yo quisiera preguntarles qué está pasando, si está vinculado con la inseguridad, qué mensaje mandamos. Es un gran negocio el crucero para el país que logra tenerlos. Y con 9,000 kilómetros de costas, pues tendríamos que estar pensando en los cruceros más de lo que lo estamos haciendo. En el caso del Pacífico, sí es la inseguridad. Lo que detonó el cierre del sector. Los Cabos. No, una balacera en concreto en Mazatlán. Que la operadora turística, digamos, de cruceros decidió cerrar bueno, decidió interrumpir ciertos servicios y luego al final, pocas semanas después, a las 3 semanas, cancelar el servicio completo a Mazatlán. Vi el dato, 5 cruceros el año pasado. Y por lo tanto, son muchos, ¿eh? Son muchos. Pegaron a prácticamente todo el Pacífico. Cozumel está aislado y sigue siendo un centro importante de cruceros, pero también cayeron. No sé si tú tengas, como 15% menos, pero Los Cabos. también tiene que ver la crisis, Abajo, la crisis económica, digamos, financiera norteamericana. Yo creo que ahí sí hay una correlación directa. Yo no tengo el dato, pero igual y Francisco lo puede aclarar, directa con la inseguridad, en el caso del Pacífico. Hay con inseguridad, pero también hay con una pérdida de competitividad del destino. O sea, ¿por qué voy a ir a Manzanillo, Vallarta, Ixtapa, Acapulco, Huatulco a comprar una artesanía de China, ¿no? Es que no hay una... Calle de Mexican Curious. O sea, bajo Ensenada, hombre, donde hay vino, y lo que hay es una larga calle, la López Mateos, de tienda tras tienda tras tienda, de cosas que puedes comprar en cualquier parte del país. Porque otra vez no tienes identidad. O sea, el gran tema, yo creo, difiero de lo que dice el INCO con el tema de que para sacar adelante el París hay que liberalizar la política aérea. No, ¿La política aérea? Sí, eso lo dijeron en el análisis. O sea, yo creo que en Cancún no tienes un problema de conectividad porque Cancún es atractivo, porque hay muchas cosas que hacer para todos los gustos.
No la tienes en el Pacífico y los cruceros van a donde la gente quiere ir. Si la gente no quiere ir al Pacífico mexicano, por razones de seguridad, por razones de atractivo, ese es el tema. O sea, la disminución de cruceros, la prácticamente falta de vuelos internacionales en el Pacífico, quizá con excepción de Los Cabos, que mejoró mucho el año pasado, un poco Vallarta, tiene que ver con que el Pacífico se nos ha quedado viejo y que no hemos sabido reconstruir esa fachada, esa identidad de cada uno de los lugares, ¿no? Pero déjame más insistir. Traes tu idea de generar identidad. Conoces tú las playas mexicanas. Si yo te forzara a darme una palabra por cada uno de los centros turísticos del Pacífico, ¿cuál sería la vocación que le darías a Acapulco, a Manzanillo, a Los Cabos? Imagínate que tienes que ser un hábitat en cada uno de estos lugares. Pues tenemos el de Acapulco y de hecho la idea fue retomar el Acapulco de la época dorada. O sea, es un edificio de Elvis los Presley. años 50, de cuando iban los artistas, está el muelle, incluso llega mucha gente al restaurante en lancha más que está en caleta. Puerto Vallarta. Te No, hablo dame de un término para Puerto Vallarta. Puerto Vallarta. Si te llevara a decir, ¿qué identidad le darías a Puerto Vallarta? Creo que lo empiezan a hacer ahora y se están yendo como un poco por la comida. Hay buena gastronomía. A mí me gustaría decir una cosa de esto de la identidad y del rol, de lo que sugería Francisco, si hay o no hay, o cuál debe ser el rol del Estado. Yo creo que el Estado, dado que el turismo se sienta y se desarrolla primero, y sobre todo primero, sobre los activos culturales y naturales que hay en un destino, porque es lo que hace diferente áreas protegidas, a Cancún, es lo que hace diferente a ruinas, Teotihuacán, de lo que vas a encontrar en Angkor Wat, de lo que vas a encontrar en Tailandia, etc. Si el Estado no regula lo suficientemente bien para conservar ese activo, como activo, natural o cultural, en el futuro, el Estado no está cumpliendo su función. A ver, te dijiste una cosa en otro lugar que me encantó, porque tuve yo la misma experiencia. ¿Qué es lo que Calakmul te deja en Campeche? Que puedes ver como en ningún lugar la selva, desde una pirámide. En México es una joya Calakmul porque no la hemos tocado. En cuanto la toquemos la vamos a echar a perder porque vamos a subir mamparas, edificios para tapar esa vista. Eso es para Teotihuacán. Cuando pensamos en turismo, nunca pensamos en vistas. Pero la experiencia de Teotihuacán, igual que la de Giza, igual que la de Angkor, son 10 lugares en el mundo que están salpicados por esta gran riqueza cultural. Digo, por estos monumentos de este tamaño, de esta índole. Si tú lo empapas con que te subes a la Pirámide del Sol y ves 10 torres de 10 pisos, ya, la experiencia de lo que es Teotihuacán como centro, digamos, ceremonial y demás, pues cae a un... que van a ir los chavos de... O sea, por eso prohíbe que se vea Walmart desde la Pirámide de la Luna. Lo que sea, protege las vistas. Las vistas también son patrimonio. ¿Para qué te subes a la pirámide, viejo? O sea, es como complejo mexicano escalar pirámides. No es el único país del mundo donde se subimos a las pirámides, ¿no? Bueno, Pues la Calakmul te da esta experiencia. Ya algunas ya no las podemos correcto. tocar, ¿no? Chichén, Porque no estamos Chichén, echando. No, qué pues bueno. a Tulum, ¿no? Qué Sí. bueno, ¿no? Sí. Ahora, esa experiencia de Calakmul te la recomiendo antes de que la prohíban. Es maravilloso. Déjame regresar al tema de Teotihuacán, pero déjame hablar de Chichén. ¿De quién es Chichén Itzá? Porque el tema de Lina sí que vale la pena revisarlo acá. En Chichén, que es un sitio mucho más pequeño, y la parte visitable es relativamente pequeña, pues hay 1000 vendedores ambulantes adentro del sitio arqueológico, ¿eh? Que están ahí desde hace muchos años, que todos los días entran en la mañana por la puerta, no pagan por supuesto la cuota, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tipo de beneficio? San Juan de Teotihuacán es la diferencia, ¿eh? No, a mí me gusta lo que acabas de decir. Es decir, vamos regulando la base. En la nueva ley general de turismo que se promulga en 2009, se habla de una figura que son las zonas de desarrollo turístico sustentable. Esa sí que sería la base, porque hay que quitarle atribución. O sea, corredores turísticos amplios. Primero, habría que revisar cuál es el papel del municipio, ¿eh? Parte de la desgracia de Cancún es un municipio débil, que dejó presionarse y que, tú sabes, hay un hotel, lo puedo decir. Y parte de la ventaja de San que es el monumento a la impunidad. Es decir, parte de la ventaja de San Miguel de Allende es un municipio fuerte, o sea que el municipio puede jugar un papel clave. Y una sociedad civil organizada y fuerte. Correcto. Eso es gobernanza, ¿no? Para gobernanza, el turismo. exacto. De acuerdo. Yo sí creo que tenemos un INA que le dicen los turisteros que es el INO, ¿no? Porque INO se puede hacer. Teotihuacán, ¿qué pasó con el sonido? No, bueno, está prohibido los sonidos. Perdona, pero sí está permitido en Tzna. Y sí funciona en Xochicalco. Y si hay en Chichén, y si hay en Uxmal. Óperas formidables que no se pueden cantar. Digamos, es un poco más una
digamos, corporativismo en muchos frentes, en el transporte terrestre, etcétera. Se me acabó el tiempo y hay una última pregunta. Le metimos más lana para el 2014 a turismo. A ver, ¿más dinero quiere decir mejor política de turismo? No. No, porque la política turística o cambia desde nuestro punto de vista, o le damos realmente un giro de 180 grados, o estamos repitiendo los mismos patrones. No estamos democratizando los activos, no estamos protegiendo los activos. Basta ir a Celestún, sálganse de ver los flamingos, voltean y es un basurero, digamos, a 10 metros ya. La basura es el principal detractor de los turistas. Según las encuestas, el turista que tiene la capacidad de escoger un lugar al otro, si encuentra un pañal en una riviera, en la pirámide, lo que sea, no regresa. No regresa. Entonces, el hecho de tener una planeación turística que no ha protegido eso, la seguimos teniendo igual, no implica que más gasto va a ser una mejor política turística. ¿Alguna última observación, Dan, sobre el tema del presupuesto? Pues igual creo que es planeación más que elevar el presupuesto, es una planeación y una promoción correcta de los destinos. Yo pensaría que más que responder, plantearía otra pregunta, y ¿es posible disociar la política turística de la situación del país? Yo creo que ese es un gran tema, ¿eh? O sea, cuando tú ves los índices de competitividad internacional, los países que salen muy bien calificados son los que son países, ¿no? O sea, Suiza es el país más competitivo turísticamente. Pues no es cierto. O sea, la gente no va a Suiza pensando en ir a vivir una experiencia diferente. Es competitivo porque es un país de primer mundo. A mí me cuesta mucho trabajo decir que vamos a hacer ciertas cosas en turismo que no podemos hacer con el resto de las cosas que suceden en el país. Yo creo que ese es uno de los grandes temas. O sea, integrar la política de turismo a la política cultural, a la política seguridad económica, urbana, a la política de a la seguridad, política urbana. a la política a la urbana. política urbana, a la política ambiental. Sí, completamente. Bueno, pues ojalá y no cometa ya el error de hacer el siguiente programa dentro de 6 años, cuando esté empezando otra vez la política turística, que es un tema al que hay que estarle dando insistencia. Y yo sí, les diría lo siguiente, ustedes lo dijeron muy rápido, simplemente lo subrayo, sin sociedad civil metida de lleno en el tema turístico, esto no va a despegar. Esto no puede ser solamente el Estado, tiene una implicación Y San Miguel y Huatulco son ejemplos, yo creo. Y Puerto Vallarta. Y Puerto Vallarta, muy importantes en ese sentido, de cambios visibles, ¿no? En poco tiempo. Por la presencia de la comunidad. No comparto lo de Huatulco, pero no hay tiempo para discutir. Muy bien, pues les agradezco muchísimo, muchísimo esta oportunidad. Nos vemos la próxima semana aquí en Canal 11, el miércoles misma hora. Gracias por habernos permitido entrar a sus hogares.